La lección de esta mañana, mis hermanos, es la perseverancia de los santos. Haciendo una recapitulación desde la primera clase hasta ahorita, quiero que recordemos qué es lo que hemos visto. En la primera lección, respondimos a la pregunta, ¿cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? Vimos que hay muchos falsos evangelios, evangelio de obras, evangelio de prosperidad, evangelio de fe más obras, el evangelio que no requiere que haya de nosotros fe y arrepentimiento, el evangelio de la justicia social y muchas otras cosas más. Hay muchos falsos evangelios. Entonces es importante conocer el evangelio verdadero. Vimos que el evangelio verdadero tiene 4 partes, que son quién es Dios, quién es el hombre, lo que Dios ha hecho a través de Cristo para darnos salvación y nuestra responsabilidad como hombres de responder a ese mensaje verdadero del evangelio. En la lección 2 vimos cómo alguien puede ser salvo por medio de ese mensaje verdadero del evangelio. Y eso es a través de entender que la salvación es del Señor. De principio a fin, la salvación es una obra exclusiva del Señor en nuestras vidas. Por su obra es que nosotros hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Es por su obra que Él nos llama eficazmente a responder al mensaje del Evangelio. Es por la obra completa y terminada de Cristo en la cruz que nosotros hemos sido justificados. En lugar de ser culpables, hemos sido declarados justos, ¿verdad? En la corte celestial, gracias a la obra de Jesucristo. Y es también por la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra, obrando en cada uno de nosotros, que nosotros vamos a ser glorificados también. Hemos sido ya glorificados y el Señor nos mira sentados en gloria a la diestra del Padre, en los lugares celestiales donde Él también está. ¿Cómo es eso posible? A través de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, de principio a fin, hermanos, la salvación depende de Dios solamente y no de los hombres. Entonces vimos el evangelio verdadero, vimos que la salvación es del Señor y es una obra exclusiva de Dios. Y en la lección 3 vimos cuál es la evidencia o cuál es el fruto de una persona que ha sido salva por el mensaje verdadero del evangelio. ¿Cómo podemos saber si alguien ha sido salvado? Porque puede arrepentirse de sus pecados, puede verse como pecador, puede abandonar sus pecados y puede creer en el Señor Jesucristo. Vimos esto como algo importante para poder distinguir entre lo que es una conversión verdadera y una conversión falsa. Vimos en la parábola del sembrador que hay conversiones falsas. Gente que dice ser cristiana por un tiempo, pero luego se aparta del camino porque vienen el afán, porque vienen las distracciones del mundo, por los comentarios de las otras personas, la persecución de sus familiares y de sus amistades cercanas, y eso los lleva a apartarse del Señor. El Señor Jesucristo dice en la parábola del sembrador que esos no son verdaderamente creyentes, porque el verdadero creyente es como esa semilla que cae en terreno fértil y que da frutos para la gloria del Señor. El verdadero creyente entonces se evidencia por su fruto. ¿Cuál es el fruto de un verdadero creyente? Una vida permanente en Dios a través del arrepentimiento y de la fe. Esa es la evidencia de alguien que ha sido eficazmente llamado, que el Señor ha hecho la obra de justificación en su vida y que realmente ha venido al conocimiento de la salvación. Hay arrepentimiento y fe. Entonces, lo que yo quiero que usted mire en estas clases es cómo cada lección hasta este punto está concatenada una con otra. La predicación del verdadero evangelio de Dios lleva a que
el hombre pueda conocer que no puede hacer nada para salvarse, que depende exclusivamente de Dios, porque la salvación es una obra exclusiva de Dios, ¿sí? Y entonces, al conocer que es una obra exclusiva de Dios, el hombre puede saber realmente si ha sido salvo o no, porque en su vida hay evidencia de arrepentimiento de pecado y de fe en el Señor Jesucristo. Sí, esa es la buena semilla que cayó en tierra fértil. Ahora, en la lección pasada vimos cómo debe de vivir una persona que ha tenido una verdadera conversión. Es decir, escuchó el mensaje de verdad, se le predicó el evangelio verdadero, llegó al conocimiento de que la salvación es una obra exclusiva de Dios y no de su esfuerzo humano, ¿sí? Y evidencia que efectivamente ha nacido de nuevo porque se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo debe de vivir esa persona? ¿Haciendo las mismas cosas que hacía antes? No. Ahora, el que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, vimos que a los cristianos se les llama, a los discípulos de Cristo, aquellos que lo seguían, aquellos que habían creído en Él, que habían puesto su fe en Él, se les llamó a esos discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Y se les llama cristianos porque seguían las enseñanzas de Cristo, seguían al Señor Jesucristo y se identificaban con esas enseñanzas a tal punto de que esas enseñanzas eran visibles en sus vidas. Entonces, el que es verdaderamente cristiano tiene que vivir siguiendo al Señor Jesucristo, haciendo las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Eso es lo que significa ser cristiano. Nadie puede ser cristiano y seguir haciendo las cosas que hacía antes. Porque ahora es muy común que en las iglesias haya personas que se creen cristianos, pero que están haciendo cosas o están en actividades que contradicen la vida cristiana. Por ejemplo, vemos a uno de los principales discípulos del Señor Jesucristo, Mateo. Se nos dice de Mateo que él era un publicano. Un publicano era alguien que colectaba impuestos al pueblo del Señor en nombre del Imperio Romano. Visto con ojos de la sociedad, era un traidor. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano estaba en aquel momento dominando el pueblo del Señor, y entonces estos publicanos cobraban impuestos al pueblo del Señor en nombre del Imperio Romano. Entonces ellos contribuían a que los enemigos del pueblo de Dios mantuvieran oprimido al pueblo. Entonces eran vistos como traidores. Pero cuando el Señor viene y llama a estos publicanos, Mateo, que llegó a conocer el evangelio de verdad, que experimentó un cambio de vida, no siguió haciendo lo que él estaba haciendo. No siguió haciendo esa actividad que traía perjuicio al pueblo de Dios, sino que abandonó todo y siguió al Señor. Y lo mismo sucedió con otro publicano llamado Zaqueo. ¿Sí? El Señor se acerca a Zaqueo y en el momento que Zaqueo conoce al Señor, Zaqueo se arrepiente de esa vida de maldad y retribuye a todas las personas que les ha causado mal, siguiendo al Señor Jesucristo. Y ahora, mis hermanos, es impresionante cómo en muchas iglesias hay personas que pueden jactarse de ser coyotes cristianos. Aquí yo soy cristiano, pero soy coyote. Mi negocio es pasar personas ilegalmente a la frontera de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso posible? Si es una actividad que quebranta las leyes y el Señor nos manda a vivir rectamente delante de Él y delante del gobierno, ¿cómo puede ser posible que alguien que entiende el mensaje de vida nueva del Señor Jesucristo para ser purificado de nuestros pecados, para apartarnos de ellos, para seguir a Cristo, cómo puede ser posible que alguien
siga haciendo las obras de maldad. ¿Sí? La conversión verdadera demanda un cambio de vida. Ese cambio de vida es el que es evidente en los verdaderos discípulos de Cristo que son llamados cristianos. Ninguno que sea verdaderamente cristiano puede seguir haciendo las obras de maldad que hacía antes, porque al ser salvado, él experimenta arrepentimiento de esos pecados. Porque si no, no se ha arrepentido. Si no, no ha puesto su fe en Cristo Jesús. De lo contrario, ¿de qué lo salvó el Señor? No lo ha salvado todavía, sigue muerto en sus delitos y pecados. Entonces, la vida verdadera del creyente demanda una conversión verdadera, un arrepentimiento verdadero y una fe en el Señor Jesucristo. Ahora, los que han creído en Él por la predicación verdadera del mensaje se vuelven discípulos de Cristo. Hay un costo que pagar para seguir al Señor Jesucristo. Y dijimos algo muy importante, que es muy diferente decir que hay un costo para la salvación y decir que hay un costo para seguir a Cristo. No hay un costo para la salvación. La salvación es gratuita. Y quien le diga lo contrario está cometiendo una gran blasfemia y una gran herejía contra las principales verdades del Evangelio. Le digo eso porque muchos predicadores ahora se dan a la tarea de decir: pacte con Dios, ofrende y usted va a recibir salvación para usted y para todos sus familiares. Eso es vender la salvación. La salvación es gratuita en Cristo Jesús. No hay precio que pagar. El precio ya lo pagó el Señor Jesucristo. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, ahí sí hay un costo que pagar. Y vemos que el Señor Jesucristo habla de eso a sus discípulos. Y les dice que hombre no calcula primero el costo antes de edificar una torre. Y asimismo, Él exhorta a sus discípulos a que el que quiera seguir a Cristo tiene que pagar un precio. Y ese precio es dejar las cosas de este mundo. Este precio es amar a Dios más que las riquezas, amar a Dios más que su familia, amar a Dios más que sus pecados, amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el precio que los discípulos del Señor tienen que pagar. ¿Por qué es un precio? Porque no es fácil. Es sumamente costoso. Si no hubiera un precio, hermanos, todos fueran cristianos y todo sería sencillo y bonito. Pero el que es verdaderamente cristiano ha pagado el precio. Pregúntele a los discípulos, pregúntele a los apóstoles el precio que tuvieron que pagar. Muchas veces hasta sus propias vidas por seguir verdaderamente y fielmente a Cristo. Y nosotros, hermanos, tristemente, a veces no queremos ni levantarnos temprano los domingos para venir al culto. Hay un costo que pagar para ser discípulo. Así que esas fueron las primeras 4 lecciones. Es importante que usted mire cómo están conectadas una con la otra. El mensaje verdadero lleva un entendimiento correcto de que la salvación es solamente de Dios. Al conocer esa verdadera salvación, entonces el hombre puede experimentar arrepentimiento y fe. Y al experimentar arrepentimiento y fe, puede vivir una vida completamente entregada al Señor Jesucristo. Ahora, el tema para el día de hoy es una respuesta a la pregunta: estos que han sido salvados, estos que han experimentado un verdadero arrepentimiento y fe, ¿pueden volver atrás? ¿Sí? ¿Pueden dejar de ser cristianos para volver atrás? ¿O siguen siendo cristianos pero están en pecado? ¿Puede eso suceder en la vida de una persona? La respuesta obvia es no. Todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Si alguien siendo cristiano se devuelve para el mundo, sería una contradicción a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Sería decir, lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente. ¿Por qué? Porque miren, este hombre decía ser cristiano y ahora se volvió para atrás. Si Dios es el que verdaderamente salva a las personas,
Dios es quien va a perseverar a esas personas en arrepentimiento y fe hasta el día final. Mi hermano, Dios no lo va a salvar para dejarlo en sus pecados. De hecho, Mateo dice que cuando Jesús naciera, su nombre sería Jesús. El nombre Jesús viene de un vocablo hebreo que es Yashana, que es Jehová salva, el Señor salva. Y el nombre de Jesús significa Salvador, porque dice Mateo que Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Sí? Los judíos pensaban que Jesús lo iba a salvar de los romanos, del dominio romano, pero la misión de Jesús era mucho más trascendente que los reinos de este mundo. Jesús venía a librarnos del enemigo máximo de la raza humana, que es el pecado. Jesús venía a librarnos de nuestros pecados, venía a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que significa su nombre. Entonces, si Jesús nos salva verdaderamente, mis hermanos, no hay vuelta atrás. Todo lo que el Señor hace es perfecto y su obra es poderosa para salvarnos una vez y no permitirnos volver atrás de donde nos salvó. Pensemos en el pueblo de Israel cautivos en Egipto. ¿Sí? Una vez que salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, ya no había vuelta atrás. Ya nadie puede decir, no, mejor me voy a volver a Egipto. Hubieron unos que dijeron, sí, estábamos mejor en Egipto, siendo esclavos, pero aunque éramos esclavos, comíamos comida rica. Teníamos los ajos y las cebollas de Egipto. Qué mal gusto y qué mal pensamiento, ¿verdad? Pero esos que salieron con esa mentalidad, que aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de sus corazones, murieron en el desierto. El punto es, mis hermanos, que una vez que el Señor nos saca de Egipto, no podemos volver atrás. Una vez que el Señor nos saca del mundo, no podemos volver atrás. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos desnacer. ¿O acaso puede Laurita decir, voy a volver al vientre de mi madre? No, ya nació, ya está acá, ya no hay vuelta atrás. Así es el nuevo nacimiento también. Si alguien nació verdaderamente, ya no puede volver atrás. Ya no puede desnacer. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que fueron cristianos, que se congregaban en la iglesia, que fueron hasta pastores, diáconos, esto y el otro, pero ahora están viviendo en pecado? ¿Por qué? Nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Ahora es necesario, mis hermanos, que nosotros estemos muy apercibidos de que ser salvo no es garantía de que el pecado no nos va a alcanzar. Ahora ya soy salvo, ya no voy a pecar más. No. Hay un pecado remanente que todavía sigue en nuestro cuerpo caído. Y muchas veces sucumbimos ante ese pecado. Pero aunque la salvación no es garantía de que no vamos a pecar, sí es garantía de que si pecamos, el arrepentimiento y la fe, que es por medio de la gracia de Dios, va a venir a nuestras vidas. El cristiano que peca se va a doler por su pecado, se va a arrepentir de su pecado y va a volver a Cristo en fe. Esa es la obra del Señor. No significa que un cristiano que haya nacido de nuevo porque peca, ya no es cristiano. El fruto que hay en su vida va a evidenciar si era verdaderamente cristiano o nunca lo fue. Nunca lo fue. Entonces, si este hombre cae o esta mujer cae en pecado y se arrepiente, es porque es verdaderamente cristiano. Pero si no, nunca lo fue. Nunca lo fue. Entonces el pecado sí nos puede alcanzar, pero la salvación nos garantiza que no vamos a permanecer en el pecado, sino vamos a proceder en arrepentimiento y fe por la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, a esta enseñanza fundamental de la iglesia, que se conoce como la perseverancia de los santos, que dice que los santos van a perseverar hasta el final,
que la vida del creyente está marcada por una continua perseverancia, esa doctrina se llama la perseverancia de la fe, la perseverancia de los santos. ¿De dónde viene esta doctrina? Bueno, el origen de esta doctrina se remonta a los primeros siglos del cristianismo, con el obispo Agustín de Hipona. Mucho antes de eso, ¿verdad? La Escritura enseña que el cristiano debe de perseverar, pero el término como tal fue acuñado en los primeros siglos de la iglesia con el obispo Agustín de Hipona. Él fue el primero en proponer que los elegidos eran preservados hasta el final por la gracia de Dios. Sin embargo, esta perspectiva de Agustín ha sido objeto de varias controversias, porque para algunos no es necesario arrepentirse y creer, sino que basta con ser elegidos para que Dios haga la obra de manera automática, sin participación ni responsabilidad del hombre. ¿Se da cuenta? Agustín viene y dice, no, los que son elegidos van a perseverar hasta el final. Y en cierta manera eso es cierto. El problema es que hay unos pícaros que dicen, yo no necesito hacer nada porque si soy elegido, Dios me va a perseverar hasta el final. Dios tiene que hacer la obra en mí mientras yo me acuesto en una hamaca a esperar que eso pase. No, vimos que el verdadero evangelio demanda una respuesta de parte del hombre. Y si el Señor nos llama eficazmente, vamos a proceder en arrepentimiento y fe. No solo por ser elegidos, vamos a perseverar. Esa elección tiene que hacerse efectiva a través del llamado eficaz. Es como que en la elección, por ponérselo de una manera, en la elección Dios nos extiende un cheque a nuestro nombre. Pero usted con ese cheque no hace nada. Ese cheque se vuelve un beneficio para su vida hasta que usted se presenta al banco y cambia ese cheque. O lo endosa para poder hacer efectivo ese cheque. El cheque es una promesa de redención, pero se hace efectivo hasta que nosotros lo cambiamos. Así es el llamamiento eficaz. Hasta que la elección se hace visible o se hace tangible por medio del llamamiento eficaz, en ese momento es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros la justificación, la santificación, la glorificación y esta vida marcada por la permanencia. ¿Sí? Usted no va a ser salvo hasta que la elección se manifieste por medio del llamamiento eficaz. Y sí, es correcto que los que son elegidos van a ser salvos y van a ser glorificados hasta el final. Pero esa elección no es una excusa para no responder al llamado del Evangelio con arrepentimiento y fe. ¿Me doy a entender? Nadie puede decir, porque soy elegido, no tengo que hacer nada, Dios lo va a hacer todo para mí. No, si es verdaderamente elegido, va a ser llamado eficazmente por medio del Evangelio verdadero y va a responder a ese llamado con arrepentimiento y fe, para que entonces el Espíritu Santo obre todo lo que tiene que obrar en su vida. Justificación, santificación, glorificación y esta perseverancia. Entonces el problema con Agustín es que muchos agarraron esa enseñanza y dijeron, no, solo lo único que tiene que hacer el hombre es ser elegido. Y ya estuvo. No hay problema. De ahí proviene el mal entendimiento y la falsa doctrina del cristiano salvo, siempre salvo. ¿Qué dice esta doctrina? Los promotores de esta enseñanza dicen que no importa qué es lo que usted haga. Si usted fue elegido, va a ser salvo al final. Y aunque haya sido cristiano y se haya apartado, si es elegido, va a ser salvo. Y usted puede andar haciendo todas las averías que usted quiera, pero va a ser salvo porque es elegido. Y eso es un mal entendimiento de esta doctrina. Pero a pesar del mal entendimiento de esta doctrina en algunos círculos teológicos, el cristianismo ortodoxo siempre sostuvo que esta enseñanza es esencial para el entendimiento correcto de la salvación. Aunque
se enseñaba con la salvedad de que la perseverancia es para aquellos en los que la elección había sido aplicada a través del llamamiento eficaz cuando el creyente regenerado respondía con fe y arrepentimiento al llamado del evangelio. Y esto era enseñado y promovido, mis hermanos, por los reformadores y por sus descendientes presbiterianos, congregacionalistas y bautistas particulares. Sin embargo, en el siglo XVI hubo una controversia con esto, porque surgió un grupo en la Iglesia Reformada de Holanda que se llamaban los remonstristas. Remonstristas. Esta palabra remonstrista significa argumentar, rebatir o demostrar en respuesta a. Por eso se llamaron remonstristas. Los remonstristas, que tenían su sede en los Países Bajos, retoman ese concepto erróneo de Agustín y dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo en que el que ha sido elegido va a perseverar. Se oponen a esta enseñanza, siguiendo o enarbolando las enseñanzas de un teólogo que fue discípulo de Calvino y que se llamaba Jacobo Arminio. Jacobo se oponía a la enseñanza de que los elegidos eran los que iban a ser salvos y que eran los que iban a perseverar hasta el final. Él decía, todos los hombres pueden ser salvos mientras ellos quieran ser salvos, mientras ellos procuren con sus fuerzas ser salvos. Entonces, cambia el enfoque de la salvación por medio de la obra perfecta de Dios a la salvación por medio del esfuerzo humano. Entonces, si es por el esfuerzo humano, ya no es únicamente para los elegidos, sino que es todo aquel que quiera volar mecha para proteger, para cuidar, para nutrir su salvación. Entonces, esto es lo que los remonstristas objetan ante la iglesia de aquel momento. Ellos presentan un documento ante el sínodo de la iglesia reformada en la ciudad de Dordrecht, oponiéndose a las enseñanzas de Calvino que estaban siendo promovidas en aquel tiempo por otro de sus discípulos, que era Teodoro de Beza. Así que los remonstristas presentan este documento oponiéndose en 5 puntos a las enseñanzas de Juan Calvino promovidas por Teodoro de Beza. Y ese documento que presentaba esos 5 puntos trataba de las principales cosas en las que ellos no estaban de acuerdo con Calvino. Entre ellos hablaban del libre albedrío, de la elección de Dios y de muchas otras cosas más, de que la gracia de Dios podía ser resistida. El hombre tenía la respuesta final si atendía a la gracia de Dios o no. Entonces ese documento presentaba 5 puntos en los que los remonstristas no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Calvino. Y entre sus desacuerdos figuraba la creencia de que por el testimonio de las Escrituras ellos podían concluir que los elegidos no perseveran hasta el final, sino que pueden perder su salvación si la descuidan. Imagínense, desde aquel entonces ya se estaban enseñando estas cosas. Así que la respuesta del sínodo de Dordrecht no se hizo esperar y ellos publicaron un escrito con 5 partes refutando cada uno de los 5 argumentos de estos remonstristas. Este documento que respondía a estos 5 argumentos se conoció como los cánones de Dort. Los cánones de Dort. Cada respuesta es un canon, o es un libro, es un ensayo, es un volumen que habla específicamente o que presenta una defensa específicamente a uno de los puntos de los remonstristas. Y las 5 enseñanzas principales que estaban contenidas en este documento es lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo. Estos son los cánones de Dort. Y las 5 enseñanzas eran
la depravación total del hombre. El hombre nace en total depravación, incapaz de responder a la gracia de Dios. La elección incondicional, que Dios elige a los hombres no en base a méritos, sino que en base a su propia voluntad. La expiación limitada del Señor Jesucristo, que quiere decir que Él murió únicamente por aquellos que Él eligió. La gracia irresistible, que donde Dios pone su gracia, el hombre no puede resistirse y no puede decir, no quiero a Dios. Cuando la gracia viene y nos toma, hermanos, nadie tiene la fuerza de voluntad suficiente para combatir contra Dios. Leemos en la Escritura que Jacob peleó contra el ángel y no pudo prevalecer. Si el ángel lo descoyuntó, cambió su caminar y se rindió a la soberanía de Dios en aquella escena. La gracia de Dios no puede resistirse. Una vez que Dios ha dicho, yo voy a salvar a este, Dios lo va a salvar porque Él es todopoderoso. Él hace lo que Él quiere, dice los Salmos. Y la última enseñanza es la perseverancia de los santos. Si Dios nos salvó porque Él nos eligió, Él nos va a hacer perseverar. Estas enseñanzas fueron agrupadas en el acróstico TULIP, que describía cada una de estas doctrinas. Total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Por qué tulip? Porque tulip en español es tulipán y esa es la flor nacional de los Países Bajos. Su intención era poder relacionar estas enseñanzas con algo que la gente de aquel mundo conocía, con algo que la gente pudiera entender. Entonces ellos dijeron, si usted puede, y tenemos que recordar, hermanos, que la educación del tiempo para la gente común era bien baja. Entonces, si usted puede recordarse de un tulipán, usted puede recordarse de lo que las letras tulipán deletrean. Entonces ellos asociaron estas enseñanzas con la palabra tulipán y ese tulip se volvió los 5 puntos calvinistas que presentaban la objeción a estos remonstristas de las principales doctrinas cristianas. Y de esta manera es como llegamos a considerar nuevamente esta doctrina el día de hoy. El sínodo de Dordrecht, conocido como el sínodo de Dort, se vio en la necesidad de poder clarificar a los cristianos de aquella época lo que ellos entendían por perseverancia de los santos. Hasta el día de hoy, una definición correcta de este término o de esta doctrina de la perseverancia de los santos, la encontramos en la teología reformada de Louis Berkhof, que dice de esta manera: la perseverancia de los santos enseña de manera muy especial que los que una vez han sido regenerados y eficazmente llamados por Dios a un estado de gracia, nunca pueden por completo caer de ese estado y dejar de alcanzar la salvación eterna, aunque pueden algunas veces ser vencidos por el mal y el pecado. ¿Qué está diciendo acá? Que si el Señor nos eligió, si el Señor nos salvó por medio del llamado eficaz del Evangelio, nosotros ahora como creyentes regenerados, nacidos de nuevo, no vamos a retroceder. No vamos a caer completamente de ese estado de gracia al que fuimos llamados, sino que vamos a perseverar continuamente. Pero no por ello significa que en algún momento el pecado pueda alcanzarnos. Puede que nos alcance, pero si somos creyentes verdaderos, si hemos sido regenerados, vamos a seguir perseverando hasta el final. Y de esa manera se manifiesta el cristianismo. Nuestra confesión también, el cristianismo verdadero, nuestra confesión también, en el capítulo 17, párrafo 1, tiene todo un capítulo destinado a esta enseñanza de la perseverancia de los santos.
el capítulo 17 habla acerca de la perseverancia de los santos. Y dice lo siguiente, porque Louis Berkhoff es presbiteriano, pero nos interesa a nosotros qué pensaban los bautistas acerca de esto. Mire lo que dicen los bautistas. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu Santo para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y del amor de Dios puede nublarse o oscurecerse por un tiempo. Sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Hermanos, esto es hermoso. Porque si Dios nos escribió a nosotros en el libro de la vida, no hay nada que pueda borrarnos de ahí. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda apartarnos de él. Y Pablo lo dice majestuosamente en Romanos, cuando dice, ¿quién nos podrá apartar de su amor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y eso ahí es la doctrina de la perseverancia de los santos. Mis hermanos, el que ha nacido de nuevo no puede volverse atrás. Puede que el pecado nos nuble momentáneamente el juicio y nos impida de ver el amor y la gracia de Dios. Pero el que ha sido verdaderamente salvado, ese va a evidenciar que es hijo de Dios y que ha nacido verdaderamente a través de la perseverancia en la vida de gracia a la que Dios lo ha llamado. Si una persona, siendo cristiano, siendo pastor, ha caído totalmente de la gracia de Dios y no quiere nada con Dios ni con la iglesia y no persevera en su salvación, aunque dice que ama a Dios, que su relación es lo más importante, pero esa relación no es evidente en la forma de vida que él está llevando, entonces el tal no es cristiano. Porque mis hermanos, no podemos ser cristianos y seguir viviendo como mundanos. Tenemos que vivir como cristianos. Y la obra de Cristo garantiza que nosotros vamos a perseverar, no a retroceder. Cristianos que vinieron a la iglesia, conocieron al Señor, son miembros de la iglesia, cayeron en el pecado y ahora han dejado de congregarse. Y está bien, quizás se sienten avergonzados, se sienten descalificados. La vergüenza por el pecado puede hacernos apartar algún tiempo. Pero el que es cristiano verdadero, a pesar de la culpa, a pesar de la vergüenza, va a estar ahí firme,
buscando crecer en la gracia, buscando conocer más, aprender, ser amonestado, ser instruido. Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y hay muchos que cuando el pecado se manifiesta, lo que hacen es retroceder. Ya no vienen a los cultos. Si vienen a la iglesia, vienen de visita. No se involucran en ninguna actividad de la iglesia. No les importa tener comunión con sus hermanos. Y la falta de comunión, hermanos, es la primera evidencia del pecado. Cuando el pecado se manifestó en Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios. ¿Verdad? El hombre que está en pecado se esconde de Dios, se aleja de Dios. ¿Verdad? Y entonces tenemos que ser cuidadosos con esto, hermanos. Por mucho que sea pastor, diácono o hermano de tantos años aquí con nosotros, si en su vida evidencia este retroceso, realmente hay que preguntarnos si es verdaderamente cristiano. Tenemos que confrontar a estos hermanos y preguntarles, hermano, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy. Bueno, pero el cristiano persevera. No, pero es que lo que importa es mi relación con Dios. Pero tu relación con Dios tiene que verse manifiesta en frutos visibles de tu amor por Cristo y tu amor por la iglesia y tu amor por los hermanos. Si eso no está visible en tu vida, no digas que tienes una relación con Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que saber a qué nos referimos con esta relación con Dios. Porque hay muchos impíos allá afuera que dicen, no, lo que importa es mi relación con Dios y todo. Nunca vienen a la iglesia, nunca comparten el evangelio con otros, nunca leen la Biblia, ni siquiera piensan en Dios, pasan viendo Netflix todo el día. No hacen nada para Dios. Entonces, ¿cómo eso es tener una relación con Dios? Y muchas veces los cristianos nos parecemos a ellos con nuestras actitudes. Ahora, ya vimos lo que dicen los presbiterianos, ya vimos lo que dicen los bautistas, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que tiene que ser importante para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Juan 6, del 35 al 40. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús, que todo el que el Padre me da, no se pierda ninguno. Ninguno. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Dice, y el que el Padre me da y cree en mí, va a tener vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Ese es el caminar de un cristiano normal. Si el Padre se lo da a Cristo, es decir, si el Padre lo eligió, Cristo lo va a salvar y Cristo lo va a resucitar en el día postrero. Eso quiere decir que el cristiano va a perseverar. Esa es la voluntad del Padre. Y el Señor confronta a los fariseos, confronta a algunos discípulos ahí y les dice, ustedes no creen en mí. Porque esta es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué estaba pasando con ellos? Decían, sí, creemos en ti, Señor, te seguimos y todo. Pero ellos eran fans únicamente de los milagros, de la multiplicación de la comida que daba Jesús. Y por eso andaban siguiéndole. Y Él les dice en una ocasión, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero dice, esta es la voluntad de mi Padre, que aquel que cree en mí pueda tener vida eterna y que yo lo resucite en el día final. O sea, la voluntad de Dios es que vengamos al arrepentimiento y a la fe en Cristo
para perseverar hasta el día final cuando seremos resucitados. El Señor también nos da una promesa en Juan 10:25. Dice, Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, me siguen. O sea, donde el Señor Jesucristo está, ahí tienen que estar sus ovejas. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, me siguen y estoy donde yo estoy y nadie las arrebata de mi mano. Eso significa, hermanos, que cuando viene la tribulación, la angustia, la escasez, la necesidad, las verdaderas ovejas del Señor están con el Señor donde el Señor está, porque eso es lo que significa ser oveja. Nadie puede arrebatar a las ovejas del Señor de su mano. Y ya lo dijo en los versículos anteriores, la voluntad de mi Padre es que aquellos que me dio crean en mí y que yo los pueda resucitar hasta el día final. Entonces la voluntad del Señor es que estemos con Él. Sus ovejas van a escuchar su voz, le van a seguir, van a estar donde Él está y nada podrá arrebatarlas de su mano. Ese es el comportamiento normal de una oveja de Cristo. Va a buscar a Cristo, va a seguir a Cristo y va a estar donde Cristo está. Mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno solo somos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida del creyente, mis hermanos, es un constante crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su gracia. Es un avance en santificación, no un retroceso. No un retroceso. Somos ovejas, no cangrejos. ¿Sí? Las ovejas van para adelante, los cangrejos son los que van para atrás. Entonces, si nosotros somos hijos del Señor, si nosotros somos ovejas de su grey, nosotros tenemos que ir creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, creciendo en esa perfección hasta el día de Cristo. Entonces vimos la voluntad del Padre, vimos la promesa que hace Cristo. Miremos ahora que los cristianos, el deber de un cristiano es perseverar. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Sí? El Señor nos guardó y el Señor nos eligió, nos salvó y nos guarda para que nosotros avancemos en todas estas promesas. Ese es el propósito de la vida cristiana. No es estar tan atestado de las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para Dios y para nuestros hermanos. Somos una comunidad de la fe a la que Dios le ha dado estas tremendas promesas que tenemos que hacer manifiestas en nuestras vidas y que los demás tienen que ver también en nosotros para contemplar la obra redentora de Cristo en nosotros. Hebreos 3 del 5 al 6 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor de Hebreos dice, nosotros somos casa de Dios y evidenciamos para el mundo ser la casa de Dios si retenemos firme esta confianza. ¿Cuál es esta confianza? La fe en el Señor Jesucristo y el gloriarnos en la esperanza, el vivir conforme a esta promesa, el vivir conforme a esta confianza, el vivir conforme a esta fe. Cuando nosotros vivimos de esta manera, mis hermanos, nosotros somos casa de Dios. Así que tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad como cristianos de vivir de esta manera para evidenciar que somos ovejas de Cristo, que somos casa de Dios, que obedecemos a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque los incrédulos también perseveran y a veces perseveran más que los cristianos. ¿Sí? Solo que por motivos correctos, incorrectos y temporales. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, hay algunos que piensan que están perseverando solo porque van a la iglesia. Hay algunos que piensan que están perseverando solo porque enseñan o predican. El Señor evidencia de que a esos que presentan una perseverancia de manera superficial, por fuera se mira que todo es bonito, pero en su corazón no hay avance, no hay estima por la gloria de Dios, por el nombre de Jesucristo, y no son consistentes con esa enseñanza. Es decir, que los domingos son la ley para predicar, pero de lunes a sábado los perdimos. ¿Sí? Esa falta de inconsistencia, el Señor dice, aunque por fuera se miren bonitos, cuando estén delante del Señor en aquel día, yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque se puede falsificar por un tiempo la perseverancia, pero más temprano que tarde, el pecado los alcanzará. Esa perseverancia falsa no es sostenible en el tiempo. La falta de perseverancia no es evidencia de un cristiano carnal. Alguien puede pensar, pero es que este hermano no persevera. ¿Qué es lo que pasa? No, es que el hermano es hermano, pero es carnal. No. La falta de perseverancia no evidencia la existencia del cristiano carnal. El cristiano carnal es una falacia, es una mentira. No hay cristianos carnales. La falta de perseverancia es una evidencia de que nunca fue salvo, de que nunca fue cristiano. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza nos presenta con dos verdades. O se es cristiano o no se es cristiano. Pero no hay cristiano carnal, cristiano enfriado, cristiano tibio, cristiano esto, cristiano. No, o es cristiano o no lo es. Si es cristiano, va a perseverar en todas las cosas. No a retroceder, no a irse al mundo. Porque entonces la obra de Cristo no es perfecta en su vida. Su vida es contradictoria con la obra perfecta de Cristo. Si es cristiano, va a perseverar y no va a retroceder. Si no es cristiano, va a quedar muerto en sus delitos y pecados, hasta que el Señor lo llame verdaderamente a ser parte de su pueblo, hasta que el llamado eficaz sea una realidad en su vida. Por eso, mis hermanos, por eso es que a todos aquellos, y escúcheme bien, a todos aquellos que se apartan de la verdad del Señor y que se apartan de la iglesia, tenemos que volver a predicarles el evangelio.
¿Por qué? Porque no sabemos si son cristianos verdaderos. Si son cristianos verdaderos, tienen que vivir como cristianos, pero si no están viviendo como cristianos, significa que no son cristianos. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Consejería bíblica? No, necesitan el evangelio. Necesitamos predicarles el evangelio para que vengan al llamamiento eficaz. Así digan tener muchos años, así digan ser pastores, así digan ser cualquier otra cosa. Si no están viviendo como cristianos, necesitamos predicarles el evangelio para que ellos puedan venir al conocimiento correcto de la salvación. Primera de Juan 2:19 dice esta verdad: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, aún en este auditorio de creyentes que ya son miembros de la iglesia, puede haber hermanos que no son de nosotros. ¿Cómo vamos a saber quiénes son de nosotros y quiénes no? Los que no son de nosotros, escuche bien, los que no son de nosotros, por el testimonio de la Escritura en 1 Juan 2:19, los que no son de nosotros van a salir de nosotros. No van a perseverar con nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, van a seguir con nosotros perseverando hasta el final. Y así los conocemos. El que es cristiano persevera con nosotros hasta el fin. Está con nosotros en la reunión de discipulado, está con nosotros en escuela bíblica, está con nosotros en el culto al Señor, está con nosotros en la conferencia, está con nosotros en todas las actividades que nosotros hacemos, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y en eso evidencia que son cristianos. Si no, no pueden permanecer con nosotros a pesar de su mejor intento por permanecer. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo acá. Por eso conocemos a los que son cristianos. Porque oyen la voz del Señor, oyen la voz del pastor, que es el Señor, y le siguen. Y están donde Él está. Eso es lo que significa ser cristiano y parte de su pueblo. ¿Cómo distinguimos entre el verdadero y el falso? Mateo 24, del 11 al 13. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera, y note que no dice el de los escogidos, sino que el de muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo sabemos qué hermanos entre nosotros son salvos y quiénes no? Porque ahí están perseverando con nosotros. Contra dificultad, contra lluvia, contra tormenta, contra tribulación, angustia, contra muertes, contra todo tipo de situaciones, mis hermanos. Hemos conocido hermanos que han experimentado muertes violentas de familiares de una manera horrible, de una manera espantosa. Sin embargo, ahí perseveran firmes en el Señor. No se tiran a morir. Ay, Señor, ¿por qué permitiste que se lo llevaran de esa manera? Perseveran. Hermanos que han tenido que pasar por procesos disciplinarios, perseveran. Así los conocemos, que son de nosotros porque perseveran con nosotros, permanecen con nosotros. Pero los que no se van, así también hemos visto muchos irse cuando han sido amonestados, cuando han tenido que pasar por procesos disciplinarios. Charles Spurgeon dice: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Pastor, ¿qué hacemos con estos versos? Filipenses 2:12. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ah, ya ve, pastor, ahí dice que hay que cuidar la salvación, porque si no la vamos a perder. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande. Entonces, si ahí lo dice en la palabra, pastor, es porque se pierde la salvación. ¿Cómo respondemos a estas objeciones? En primer lugar, dándonos cuenta que todos estos errores provienen de una falta de contexto, de aislar un texto de su contexto para hacer que el texto diga lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos que diga. Segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y mis hermanos, el Señor no va a inspirar su palabra santa en sus hombres santos para decir algo que contradiga su obra perfecta. Si el Señor quisiera haber inspirado a Pedro acá para que Pedro enseñara a la iglesia que la salvación se pierde, el Señor está contradiciendo su obra perfecta. Quiere decir que la obra salvífica del Señor Jesucristo no es perfecta. Necesitamos algo más. Y el Señor no puede estar en contra de su obra. Por eso dice 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En cuanto al caso de Filipenses, hermanos, tenemos que leer ese pasaje en contexto. Y el verso 13, después de decir, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice el verso 13, porque Dios es el que pone en vosotros, el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Jesús nos dice cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que los que el Padre le dio, crean en Él, tengan vida eterna y que Él los resucite hasta el día final. Entonces, ¿quién es el que obra ese creer en Él, ese creer en el Señor Jesucristo en la vida de cada creyente? Dios es el que pone el querer como el hacer, dice Filipenses. Entonces, Él no está diciendo que nuestra salvación se pierde. Él está diciendo que nuestra salvación y el mantenimiento de esta depende de la obra de Dios, que es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Esta palabra ocupaos es la palabra griega katergasomai, que significa ejercitarse. Ejercítate en la salvación. Que esta salvación sea aplicable, sea visible en tu vida. Que te comportes como un santo que ha sido salvado. Temor es phobos y se refiere a referencia, a ser reverente. Temblor es a escalofrío. La palabra tromos. ¿Y por qué deberíamos temblar? Porque esta obra depende enteramente de Dios. Y porque cuando entendemos, hermanos, que estamos delante de un Dios santo, que estamos delante de un Dios poderoso, que mira todas nuestras cosas, que constantemente estamos bajo su lupa, bajo su poder, y que todo lo hacemos para su gloria, deberíamos temblar de miedo si andamos fuera de sus caminos. Y en otras palabras, lo que está hablando aquí Pablo a Filipenses es coram deo. Tenemos que vivir coram deo. Tenemos que vivir con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Y en cuanto a Hebreos 2, 3, 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En contexto dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada para los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la pregunta que hace el escritor de Hebreos acá es una pregunta retórica en tono sarcástico. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Como que si tal cosa fuera posible. No la podemos descuidar, dice en contexto. Porque esta salvación
fue confirmada por Dios a través del testimonio y a través de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Nuestra salvación ya fue confirmada. Así que vivamos como santos. En conclusión, mis hermanos, la salvación no se pierde porque de principio a fin es una obra de Cristo. Si alguien afirma ser salvo, pero se apartó del camino, no significa que sigue siendo cristiano. Aunque esté viviendo en pecado, significa que nunca fue cristiano. El verdadero cristiano persevera hasta el fin por la obra de Cristo en su vida. Y por eso sabemos que es cristiano, porque está perseverando. Si alguien se dice ser cristiano y no está perseverando, sino que más bien está yendo en retroceso, no es cristiano. Por muchos años que tenga de tener en la fe, por muchas profesiones que ha hecho, por muchos títulos que ostente, si está retrocediendo del camino de salvación, no es cristiano. Recuerde, Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y aunque no es inmune al pecado, el pecado puede alcanzarnos. Sí es inmune el cristiano a caer total y definitivamente fuera del estado de la gracia. Eso no puede pasar. Es inconcebible en la vida de un cristiano. Alguien que diga, fui cristiano allá en 1978, pero me aparté por esto y el otro, pero ahí voy a volver. No, olvídese, no es cristiano. No es cristiano, olvide de sus años de servicio, olvide todo lo que ha pasado. Venga a Cristo, ríndase a Cristo, arrepiéntase de su pecado y cree en Él. Y el poder de Dios lo va a perseverar hasta el día de Cristo. Amén.